Saludos chicos, pues seguimos con técnicas de conteo. El día de hoy vamos a trabajar con combinaciones y permutaciones de n objetos tomados de R a la vez, lo que sea que eso quiera decir. Ok, bueno, una combinación o una permutación no es otra cosa más que un arreglo de objetos. Básicamente, la distinción entre combinación o permutación es el orden en el que se toman los elementos. Imagínense que quisiéramos asignar, por ejemplo, no sé, un 10, dos 9 y un 8 entre todos los integrantes pues, de su grupo. ¿Están ustedes de acuerdo que no es lo mismo que, por ejemplo, a uno de ustedes les toque el 10 o que les toque el 8? O sea, ahí el orden en el que se hace la asignación, pues sí es importante. Entonces, lo mismo sucede con esta parte de combinaciones y permutaciones. Cuando habla de n objetos, es una cantidad fija, ¿sí? Y cuando dice que se toman de R a la vez, quiere decir que se forman grupos más pequeños que pues tienen una relación entre estos. Es decir, n es el total de elementos y R es la cantidad de elementos que voy a colocar en cada grupo. Ejemplos como estos es cuando los organizan a ustedes para trabajar en equipos. Entonces dicen, por ejemplo, formen equipos de 3 y ustedes se acomodan y hacen sus arreglos sin importar eh, tal vez cómo se estructuren. Es decir, si un equipo lo integran 3 personas, no importa quién se haya integrado primero, quién segundo y quién tercero. El equipo de todas formas funciona y trabaja para la actividad. Entonces, en este caso, este sería un ejemplo de un proceso de combinaciones de n objetos tomados de R a la vez. Y bueno, ¿en qué momento nosotros podemos aplicar esto? Pues para los ejercicios que ustedes van a desarrollar, aparecen aquí. Son dos, obviamente uno va a ser para cada tipo de arreglo, pero pues ustedes no lo sabrán hasta que comentemos pues qué es una combinación y qué es una permutación. Si ustedes observan, aquí en la presentación nosotros tenemos algunos elementos que ya se nos hacen familiares porque ya habíamos trabajado con ellos y son precisamente pues, los números factoriales. Aquí, por ejemplo, yo tengo el factorial de n o n factorial, como también se puede llamar, y tengo r factorial. Observen entonces, es importante decir cuántos elementos hay en total y grupos de cuántos voy a considerar. ¿Sí? Ahora, aquí presenté varias formas en las que se representa o se denota las combinaciones de n objetos tomados de R a la vez. Puede ser con una C mayúscula y como subíndice la R y como superíndice la N. O puede ser también como NCR, digo el total de objetos que quiero hacer combinaciones y se toman grupitos de R elementos. Otra manera de representarlos es con la C de combinaciones y entre paréntesis el total y la cantidad de elementos. Recuerden que N siempre es más grande que R. Y la que yo suelo utilizar más es esta. Son unos paréntesis que tienen a la n en la parte superior que indica el total de elementos y a r en la parte inferior. Observen que no es una fracción, podemos decir que en términos matemáticos que es una representación matricial. Entonces, a mí me gusta más esta. Y ustedes en su calculadora, si tienen esta versión como que un poquito más antigua, aquí pueden ubicar las combinaciones NCR y arriba NPR, es decir, esta tecla funciona tanto para combinaciones como para permutaciones. Obviamente, pues es con respecto a la segunda función. Las permutaciones van con Shift y luego esa tecla. Ahora, tengo que calcular estos factoriales. Aquí abajo, por ejemplo, se multiplican y
el número n factorial se divide entre este resultado. Obviamente, como ya tengo la calculadora, pues ya no es necesario que yo tenga que hacer esto. En caso de que no tuviera calculadora, que tenga la función de combinaciones, pues tendría que realizar esta operación. Para las permutaciones, que es donde sí importa el orden, ¿ah? Sí importa quién tenga el 10, por ejemplo, con la situación que presentábamos hace rato, sí importa quién tenga el 9 y quiénes tengan el 8. Entonces, las permutaciones también van a ser arreglos de la misma cantidad de objetos que se toman en grupos más pequeños, pero en permutaciones, esto sí anótenlo ahí como con bolígrafo en tinta roja, como una nota muy, muy importante. Las permutaciones son arreglos donde sí importa el orden. Entonces, se puede denotar también con una P, la N y la R, NPR, como está en la calculadora, o P paréntesis NR. Y si se dan cuenta, la fórmula es muy similar a la anterior, simplemente desaparece R factorial, ¿sale? Entonces, ¿quién será el número mayor? O sea, si yo tuviera ejemplos con los mismos números, ¿qué serán más, combinaciones o permutaciones? Bueno, pues vamos a checar. Voy a quitar esto, ya. Y vamos a retomar esta parte. Tengo combinaciones y permutaciones y dije que yo utilizo más esta notación para las combinaciones. Entonces sería esta. Vamos a colocar un número, por ejemplo, un número n, que sean 11 elementos, y un número r, recuerden que tiene que ser menor, incluso puede ser igual, pero no tiene mucho sentido. Vamos a colocarle 3. Aquí dije que era 11 y 3, ¿sale? Ahora, las combinaciones y las permutaciones me van a dar un número entero. Tienen que ser números enteros. Esa es otra característica de esta cantidad de arreglos. Acuérdense que estamos trabajando con técnicas de conteo y esto me dice cuántos arreglos puedo formar. Yo no puedo decir, por ejemplo, que solo divido 11 entre 3, porque pues eso me quedaría 3.66666 y no puedo hacer 3.6 arreglos. Entonces tiene que ser un número entero y ahorita vamos a ver cómo se podría realizar. Entonces, haciendo la sustitución para las combinaciones con esos datos, n igual a 11 y r igual a 3, yo tendría lo siguiente: 11 factorial entre 3 factorial, que es el valor de r, por 11 menos 3 factorial. ¿Sí? Entonces, yo para poder incluirlo todo en la calculadora, tendría que agregar unos pares de paréntesis adicionales para que primero haga la multiplicación y luego la división. Entonces, yo voy a teclear aquí 11 factorial, recuerden que es con Shift y la tecla que dice X a la menos 1, aquí está, y que aparece el factorial, ¿vale? Y voy a poner entre y un paréntesis, 3 factorial por 11 menos 3, cierro el paréntesis y coloco el factorial y cierro el paréntesis que agregué, este que está con otro color. En total yo tengo 165 elementos. Habíamos dicho que tenía que ser una cantidad entera, 165. Ahora, yo dije que las combinaciones ya vienen incluidas aquí como función. Entonces voy a colocar el 11. Luego voy a presionar simplemente esta tecla, ya me aparece una C, ¿ya la vieron? Y coloco el 3. Ahí dicen las combinaciones de 11 en 3. Y el resultado, 165. Coincide con el que obtuvimos. No tengo que aplicar esta fórmula, ¿sí? Ya la tengo aquí instalada como función. Ok, entonces voy a obtener ahora, ya de manera directa con la calculadora, las permutaciones con los mismos datos. Entonces voy a colocar el 11. Voy a presionar la tecla Shift para activar la segunda función y luego la C. Observen que aparece ahora una letra P de permutaciones y enseguida voy a colocar el 3 y tecleamos igual. Permutaciones de 11 en 3, dice. Son 990.
Entonces, siempre las permutaciones representan una cantidad mayor que las combinaciones, aunque sean los mismos datos. ¿Sale? Entonces tengan mucho cuidado con esta parte. Recuerden que hay más permutaciones porque el orden importa, ¿sí? Imagínense que ustedes y sus dos mejores amigos se reparten el 10, el 9 y el 8. Entonces, un orden sería que ustedes tuvieran primero el 10, sus mejores amigos el 9 y el 8. O al revés, que ustedes tuvieran el 8 y sus mejores amigos se repartieran las dos mejores calificaciones. Entonces, aunque son los mismos tres elementos, ahí ya tenemos arreglos diferentes. Una donde ustedes tienen el 10 y otra donde ustedes tienen el 8. O donde ustedes tienen el 9. Ahí ya tenemos por lo menos tres combinaciones o tres arreglos. Entonces, por eso las permutaciones siempre tienen un número más grande. Entonces, para los ejercicios que ahorita ustedes van a desarrollar, bueno, pues primero, cuando lean el ejercicio, pregúntense si el orden importa. Si la respuesta es que sí, entonces van a tener que identificar qué número es el mayor, cuál es el número de elementos y grupos de cuántos van a formar. Y aplicamos la fórmula para permutaciones, porque el orden importa. En caso de que el orden sea indiferente, que no tenga importancia, pues apliquen combinaciones. Y con eso van a resolver la actividad del día de hoy. Pues